Bueno, este artículo data del 2018, pero tiene absoluta vigencia y yo creo que nos pone en situación para iniciar esta tertulia con la siguiente pregunta. ¿Creen ustedes necesaria la revisión del Plan General de Leganés que data del año 2000? ¿Que quiera empezar? ¿Se cree necesaria esa revisión del Plan General de Urbanismo que data ya del año 2000, hace 22 años? Bueno, buenos días de nuevo a todos y un placer poder participar de estas jornadas. Yo personalmente, como bien decía el artículo, en lo que yo represento, si incluíamos en el programa electoral una revisión del Plan General, yo nunca me he escondido en las múltiples veces que se me ha preguntado pública y privadamente que la ciudad de Leganés necesita una revisión del Plan General, que no tiene sentido. La compañera Beatriz, que además es profesional en esta materia, poder gestionar una ciudad con una serie de directrices de más de dos décadas, hay veces que se hace complicado porque la modernización te lleva a estar vivo y activo y ser predictivo, adelantarte a las necesidades. Pero con unas normas insisto, de hace 2 décadas, pues es muy difícil, ¿no? Yo creo que de 2 décadas a esta parte, por ejemplo, la sanidad y los protocolos médicos han avanzado muchísimo y han cambiado. Ya no te operan de la misma manera de menisco de hace 20 años que ahora, ¿no? En la parte luego ya que me toca en el área que yo persigo, desde el punto de vista de la dinamización empresarial, es inminente que hacen falta cambios de usos en polígonos industriales, reorganizaciones dentro de los polígonos industriales, porque luego también hay otra, la tipología en el caso de Leganés, tenemos una isla que es de Leganés, pero está, digamos que en el término municipal casi de otro pueblo, como pueda ser el San José de Valderas con Alcorcón, donde hay una parte que es de Leganés, pero que lo que linda con la otra acera ya es del otro municipio y ahí nadie quiere. Y eso industrialmente hay que ir desarrollando, hay que desarrollar todos nuestros aspectos porque estamos lindando con la capital del Estado. Entonces, la capital del Estado tiene unos parámetros urbanísticos desde el punto de vista industrial, ¿vale? Desde el punto de vista industrial, que es la deslocalización de la capital por una serie de cuestiones medioambientales, y donde yo considero que con un plan de ordenación urbana actualizado y moderno, pues podemos en ese sentido nutrir mucho y tener un impacto muy positivo en la generación de empleo. En cuanto a lo que es las necesidades habitacionales, yo ni lo que represento nunca hemos escondido esa necesidad, porque todos conocemos en esta mesa a alguien que siendo de Leganés se ha tenido que deslocalizar y empezar a hacer su vida pues lejos del municipio, con lo cual claro que es necesario. Pero para que no vuelva a ocurrir otras 2 décadas con esta, pues hombre, yo creo que se tienen que activar mecanismos de mesas de trabajo continuos para el desarrollo de un plan general y ver cómo se están fiscalizando. Por supuesto tiene que ser abierto, porque si afecta al sector industrial tiene que participar la industria, si afecta a la vivienda tiene que participar evidentemente los profesionales. Nadie pone en duda la profesionalidad de un médico, porque es profesional. Es verdad que puede haber médicos que no tengan titulación, es verdad que puede haber especuladores, pero yo creo que si todo se hace bien y todo se hace desde la norma, la coherencia y el sentido común, esta especulación quedará fuera. Yo sí me gustaría preguntar que por qué después de 2 décadas a los distintos equipos de gobierno que ha habido, pues es así. Yo desde luego no solo no lo escondo, que creo que es necesario, sino que cada día que pasa estamos teniendo un déficit operativo y eficaz muy importante en la ciudad. ¿Alguno tiene alguna Sí, bueno, algo que argumentar? Lo primero que quería decir es, después del audio que hemos escuchado, creo que generalizar y demonizar a los políticos y particularmente a los concejales no creo que sea muy productivo, sobre todo en un sector que es el inmobiliario urbanístico, en el que todo el mundo tiene intereses, todo el mundo. Al final el ladrillero puede ser un concejal, puede ser un funcionario, puede ser un constructor, pero puede ser el propietario de terreno. Porque en un sector tan técnico al final tenemos que abrir tanto la mano que no se hace en otro sector, porque hay muchísimos intereses por parte de muchísima gente. Entonces, como nadie le quiere poner el cascabel al gato, porque hasta ahora no hay partidos políticos que hablen realmente de libertad, pues no vamos a poder desenmarañar ese embrollo hasta que realmente haya libertad. Estás poniendo ahí el dedo en la llaga, una llaga muy interesante. Claro, es que si no liberalizamos el suelo,
no va a parar la corrupción, es evidente. O sea, y si juntamos a muchos propietarios, a muchos constructores y a muchos políticos y a muchos técnicos, cada uno va a pedir su parcela. Su parcela. Cuando una ciudad hay que crearla sabiendo lo que se quiere crear. ¿Está obsoleto el plan general? Muchísimo. Yo lo he sufrido como técnico, lo he sufrido como vecina y está muy obsoleto. ¿Pero se ha podido ir abriendo un poco en los planes parciales? No. Los planes parciales no dejan de ser el reflejo de lo obsoleto que está el plan general. Y al final te encuentras con planes parciales que parece que van a crear espacios isla dentro de una ciudad que realmente no lo hacen, porque al final el usuario final se da cuenta que te compras una parcela o te compras un chalet, y estoy yendo a la unidad habitacional más cara, donde estás comprando nada, porque no tienes calidad, porque al final en estos planes parciales que se han hecho te han metido cajas de cerillas. ¿Por qué? Para sacarle más rendimiento al metro cuadrado. No estamos creando ciudad como se hacía antiguamente, creando ciudad de manera global. Y ahora es muy complicado. ¿Por qué? Porque hemos ido haciendo remiendos. Y ahora hacer un plan general hay que hacer lo necesario, pero fijándose mucho en la rehabilitación. Y todos esos que sacaron tanto dinero con los terrenos que se urbanizaron y que se vendieron, ahora van a aportar ese dinero para la rehabilitación. O sea, ¿queremos una ciudad que funcione, que sea moderna, o queremos seguir en la misma línea para ver quién es el beneficiado? Fran. Hombre, yo creo que sería excesivamente ingenuo si pensase que este es un acto más dentro de los que hace el Ayuntamiento. El Plan General de Ordenación Urbana es uno de los acontecimientos más importantes dentro de la ciudad, porque vamos a diseñar cómo se construye, cómo se expande la ciudad, qué tipo de ciudad queremos. El Plan General de Ordenación Urbana es la diferencia entre barrios como Zarzaquemadas, de los más hacinados de Europa, o los nuevos desarrollos como Arroyo Culebro. Por lo tanto, no estamos hablando de una anécdota. Se está hablando de participación, y en el ADN de mi partido está la participación, pero la participación sin información es engañar a la gente. ¿Y con esto qué quiero decir? Que lo primero que tiene que haber es un informe técnico de las posibilidades que tiene la ciudad. Entonces, este debate lo estamos teniendo ahora, pero corresponde al equipo de gobierno elaborar ese documento con toda la información para que todos y todas podamos opinar en igualdad de condiciones. Dicho esto, aunque no coincido con la señora Tejero en el diagnóstico, coincido en parte del análisis. Para nosotros, ¿qué es importante? O sea, no coincido porque no creo que la liberalización signifique una solución absolutamente para nada. Creo que esto lo que provocará es pues más barrios como Zarzaquemada y menos barrios modernos y que sirvan para que la gente viva en unas condiciones mejores. Por lo tanto, le corresponde al gobierno traer ese documento y que ese documento sea analizado y podamos aportar todos los partidos. Nosotros nunca nos hemos negado, no estaba en nuestro programa electoral, ahí no nos pillas, y a pesar de eso nosotros estamos dispuestos a discutir cómo se tiene que crecer en la ciudad, con determinadas condicionantes. Para nosotros es muy importante lo que se estaba diciendo, la rehabilitación. La rehabilitación es imprescindible para nosotros y para nosotras. De entrada ya anticipo que si no hay más dinero en los próximos presupuestos destinados a la rehabilitación, no contarán con el voto favorable de Leganemos, pero por varias cuestiones. Porque la rehabilitación significa también empleo verde, significa que los consumos energéticos de los edificios bajan. Esto significa que las personas más humildes salen beneficiados en la medida en la que tienen que gastar menos dinero en energía. Y que mejoran las ciudades. Para nosotros es imprescindible. Y también hay otra cosa que es imprescindible, y es la generación de bolsas de vivienda en régimen de alquiler por parte de los ayuntamientos, pero además a unos precios limitados, pero además que no sean estancos, como se ha hecho en algunas ocasiones en el Ayuntamiento de Leganés. Es decir, entras porque tienes unas circunstancias y cuando tus circunstancias mejoran tienes que irte. Tiene que haber de las dos, ¿no? También tiene que haber otras viviendas que permitan estabilidad, pero tiene que haber distintos tipos de uso de la vivienda. Y luego, ayer estábamos en un debate y nos afeaban que nosotros habíamos posibilitado que se asfaltaran determinados polígonos industriales. Y nos la afeaban. No, es que nosotros entendemos que los polígonos industriales, la única manera que tenemos de atraer empleo es tener unas infraestructuras que sirvan para su fin. Claro que es legítimo que, por ejemplo, Legatec quiera tener mejores accesos.
Y además, desde el punto de vista de los empresarios, claro que facilita su labor, pero también desde el punto de vista de los trabajadores. Es que vivimos en un ayuntamiento donde el bloqueo se ha instaurado, se bloquea absolutamente todo, pero no se dan alternativas. Claro que es imprescindible mejorar nuestros polígonos industriales y claro que queremos todos atraer empleo, y para esto sirve también el Plan General de Ordenación Urbana. Y bueno, luego continuamos, porque si yo no... quiero daros las gracias y me voy a ir con un buen sabor de boca, porque resulta que todas las ideas, absolutamente todas, incluso las más cuestionables, son compatibles. Es decir, estamos en porque esa participación, porque lo dice la ley del suelo, hay que informar a la ciudadanía. Es verdad que luego son los técnicos profesionales los que tienen que a los políticos orientarlos. A mí me alegra, yo creo que si se sigue en la línea de la participación y conversación de los políticos, estamos en el buen camino. Yo creo que habéis tocado todos los argumentos para proceder a una revisión del plan general. Pero, ¿qué pasa cuando el gobierno local no lo decide? Lo cuentan. Yo creo que estas jornadas tienen también como finalidad que la sociedad civil os estamos diciendo, oye, tenéis que hacer algo, poco más que añadir a lo que habéis dicho. Es que plan general es empleo, es ciudad, es modelo, es que todas las ideas que habéis vertido desde señora Tejero, Fran o Enrique, es que son compatibles, y eso es lo que esperamos desde fuera. Y los que profesionalmente vivimos de esto, que lo compartimos. Tan es así que en nuestras peticiones decimos vivienda protegida hasta el 60%. Es verdad que hay la gama alta y la gama baja, todos tienen cabida en Leganés. Entonces, yo creo que por ahí nos vais a encontrar. Los primeros interesados en que el suelo sea abundante y barato somos nosotros y son los futuros compradores. La vivienda se encarece porque hay escasez. La liberación, pues bueno, con ciertas pautas y tal. Y luego habéis dicho una cosa muy interesante que también refuerza la necesidad de una revisión del plan general: los planes parciales, que compartimos 100%. Es algo que se hace hace 20 años y no sirve para nada. Cuando los que venimos de fuera, los que somos mayores, que vivíamos en una casa muy pequeña y que dormíamos 6 hermanos, a lo mejor o 4 en una habitación, joder, nos parecía un lujo cuando venías del pueblo, pero es que ahora ya no puede ser así. Cajas de cerilla de ninguna de las maneras se debe admitir. El plan general significa también aumentar la calidad de vida. Entonces, el objetivo nuestro es que ayudéis a los ciudadanos a crear empleo. Creo que ha sido un éxito también la urbanización de los polígonos industriales, ponerles autobús. El otro día yo me paseaba también por el de Butarque, joder, parecía que estaba en Madrid, estaba en Alcobendas. No, pues estoy en Leganés. ¿Por qué la gente le da vergüenza decir vivo en Leganés? Creo que tenéis una oportunidad de decir. Y luego la rehabilitación, importantísimo, pero que sepáis que es un problema, que se necesita dinero, mucho dinero y muchas narices. O sea, pero creo que es justo decir que hay que disponer. Cuando ya en el año 85, en el año 2000 se aprobaba el plan general de Leganés, yo era partidario de que se hiciera el plan de reforma interior. Nadie quería, porque eso no daba dinero, eso no se pedía, eso los agricultores no sacaban dinero. También esa objeción que haces me parece de todo punto oportuna. Es que los que se han llevado, es decir, los que pueden especular en tu caso son los terratenientes, no son los concejales, no son el albañil que está. O sea, bueno, sirva esta posición, y yo os digo que estaré encantado, y la gente que se puede beneficiar, que es toda la ciudad de Leganés, y los profesionales y el empleo, estará muy contento de escuchar esta posibilidad. El plan será el que tenga que ser, y desde luego el mandato lo han dado los políticos y no nosotros. Pero si esperamos de ello. Enrique ha pedido la palabra. Sí, solo yo creo que estamos de acuerdo en esta mesa que hay un nexo común entre todos nosotros, y es que todos, de una manera u otra, en un modelo u otro, pensamos en la ciudad más protectora para su convivencia, para su desarrollo y para su puesta en marcha día a día. El ser protector, evidentemente, te obliga a pensar en todos los segmentos con la delicadeza que eso supone. Desde el punto de vista de la rehabilitación, Frank lo ha dicho antes, pues tenemos dos barrios que posiblemente sean de los más viejos de nuestro país, ¿vale?
desde el punto de vista de modernización urbana, porque su disposición urbanística ya nacieron así, ¿no? No se pensaba que es zarza quemada o San Nicasio. Y es verdad que hay que aplicar unas medidas que no van a tener que ser medidas personalizadas. Desde el punto de vista de esa economía o de ese ahorro energético y de ese... Hay que trabajar mucho y hay que estar trabajando con planes actuales y hay que mirar fuera donde hay situaciones en las que funcionan, como muchos países nórdicos que tienen unas temperaturas y una climatología mucho más adversa que nosotros y tienen sus redes de calor y tienen una serie de cuestiones a las que tenemos que ir sí o sí porque vamos a tener que ir. Entonces es el momento de que entre todos efectivamente busquemos esa ciudad protectora que todos queremos. No es de recibo y podemos hacer ahora un ejercicio. Salimos a nuestra plaza de España y si vemos a dos personas octogenarias, una que va con andador y otra en una silla de ruedas, tiene auténticas dificultades para pasar por algunos sitios. Parece que está haciendo una gincana. Yo creo que los Navy SEAL americanos tienen un campo de entrenamiento no tan severo como pueda ser ese, ¿no? El poder llegar a una calle donde se estrecha, donde pasa de unos 60 la acera a menos de esa distancia. Eso es achacable al crecimiento de una ciudad y por eso insisto que hay que hacer una modernización y un seguimiento continuo. En cuanto a lo que decía Beatriz de los planes parciales, pues efectivamente, los planes parciales a mí siempre me han generado mi duda desde fuera, ¿vale? Porque es una actuación que yo no digo que no sea posible, ¿vale? Pero que promociona una parte, pero a la vez que está promocionando un sector de cualquier ciudad, posiblemente esté desequilibrando o dejando obsoleta otra parte de la ciudad, ¿vale? Evidentemente, claro, esas soluciones habitacionales pues te dan unas dimensiones que son las que son. Yo me quiero centrar y volver a centrar, insistir en la parte que ahora mismo, bueno, pues tengo la suerte de dirigir, que es todo lo que tiene que ver con dinamización y empresa, y efectivamente los polígonos industriales, que ha supuesto unos quebraderos de cabeza y una incomodidad para nuestros vecinos, para los cuales aprovecho a pedir disculpas, pero lo ha dicho también Paco hace un momento. Cuando tú ahora por cualquiera de los polígonos industriales pasas incluso por el de Pradovera, que algún que otro incívico hace lo que no debe hacer, más de uno, te da la sensación de que en cuestión de días dices, no puede ser, no estoy en Leganés, tenemos que sentirnos orgullosos de lo que ha habido. Y eso es verdad lo que dice Fran, te va a obligar, te está indirectamente dando calidad a la prestación industrial, te está dando calidad al trabajo y lo que es más importante. Yo creo que podemos ser un ejemplo de cómo somos capaces de consolidar nuestro empleo. Tenemos grandes parques industriales, no solo Leganés Tecnológico, donde todavía se puede haber una renovación del sector industrial para lo que necesitamos a través del Plan General de Ordenación Urbana, esos cambios de usos. ¿Por qué? Porque todos vamos hacia unas energías verdes, un consumo verde, una vida ecológica 100%. Y es verdad que nuestros parques industriales tienen kilómetros cuadrados de sobrecubierta donde podríamos estar generando energías renovables si todo se fuese adecuando de manera continua y de manera coherente, ¿no? Entonces, yo por la parte que me toca creo que sí es necesario, desde luego. Estamos de acuerdo entonces que es necesario un cambio en la ordenanza y las normas que permitan desarrollar los polígonos industriales, otras actividades aparte de las que tienen, ¿no? Hay que adaptarse al siglo XXI y hay que adaptarse a las necesidades y a la normativa, incluso desde el punto de vista de la ley. La ley del suelo obliga a los ayuntamientos a revisar sus planes generales. De hecho, hay una penalización si no nos van a admitir ninguna modificación puntual. Hasta ahora estamos muy dados, este plan parcial no funciona, modificación puntual, no, y lo que dice la ley, oiga, háganlo a lo grande. Se puede hacer con una... Es que he puesto como mucho ímpetu, yo creo. ¿Se puede hacer con un cambio del plan de ordenación urbana o hay otras herramientas para hacer eso? Mal usadas sí las hay. Mal usadas sí. Entiendo. Se han usado mucho. Exacto. De mala forma. O sea, correcto. El estudio de detalle para hacer cambios de uso, cierto tipo de cosas que llegan a los plenos y... Para evitar se use mal, la revisión del plan general, importante. Y sobre todo un plan general que esté muy consensuado para evitar que sea una bronca tras bronca cada vez que se da una licencia. Yo no creo que sea consensuado. Consensuar un plan, aunque se hayan aprobado aquí 2 planes generales por unanimidad, no quiere decir que sea bueno. Yo no veo tanto que esté consensuado como que esté bien. Puede ser, pero será menos malo. Al menos, hasta que se vayan. Al final lo sufren los usuarios. Bien, el vecino es el que sufre esos consensos que ahí entra lo que dice Fran.
si está muy participado por los ciudadanos, si hay información, si a lo mejor es menos malo. Lo que pasa es que también observo un punto de ingenuidad, o sea, todos los constructores no son malos, unos cuantos sí. Claro que sí. Pero mirad, o sea, no seamos ingenuos. En estos procesos, claro que puede surgir la corrupción por los constructores, por los políticos, por los funcionarios, por los tenedores del terreno y por algún elemento más. Por eso tiene que ser algo transparente y por eso tiene que hacerse con absoluta claridad, con criterios técnicos correctos y también pensando qué modelo de ciudad queremos, no que hagamos el modelo de la ciudad en función de los intereses de unos cuantos, que no solo hay una parte mala y tampoco hay una parte buena, que hay distintas experiencias en distintos... Pero la clave es el modelo de ciudad. Entonces, pensemos el modelo de ciudad. Yo decía que a nosotros nos interesa muchísimo la vivienda en régimen de alquiler, pero es que no se ha hecho ninguna en Leganés hasta ahora. Se ha edificado mucho y no hemos solucionado el problema. Pero, Fran, eso no es un modelo de ciudad. Eso es la parte final. ¿A qué vamos a dedicar el uso de una parcela y cómo va a ser el régimen de propiedad de esa parcela? Claro, es que hay que pasar por muchas más cosas. Sí, pero esto se puede... Estamos hablando del modelo de ciudad y para mí es importante este elemento. Igual que es importante otros elementos que no hemos puesto encima de la mesa desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, las virtudes que tendría el soterramiento de la vía del tren en Leganés. Pero no para construir más, porque esto tiene que ser en un todo, sino para... dar espacio, primero, como vía de comunicación, que no sea el coche. Segundo, para amplias zonas verdes en sitios donde hasta ahora no puede haber porque es todo edificios. Para mí esto es muy importante. Para posibilitar todo eso que podemos compartir, es imprescindible que una regulación en el plan general. Sí. ¿Por qué no se han hecho viviendas en alquiler en Leganés? Porque las condiciones que se daban no daban dinero, no permitían, pero si se regula de que hay parcelas que a cambio de tú tienes que hacer, no solo lo tiene que hacer el ayuntamiento, sino la iniciativa privada. Comparto que eso es un resultado, es decir, modelo de ciudad donde determinadas capas sociales también tienen que convivir. ¿Cómo les permitimos que lleguen ahí? Bueno, pues unas serán con viviendas muy económicas, otras con régimen de alquiler, pero no os preguntáis por qué no se ha hecho nadie, por qué los ayuntamientos no lo hacen, porque les cuesta dinero. Porque no son generosos. Porque es una visión muy cortoplacista de las cosas. No, y porque no se dan las condiciones de exigencia, a lo mejor de exenciones. Digo por decir algo, no nada en concreto, pero hay que establecer en ese plan general las condiciones para que haya interés, haya ilusión. Por ejemplo, ahora la Comunidad de Madrid permite que en suelos dotacionales se pueda hacer vivienda en alquiler. Los ayuntamientos no están en general por favorecer eso. Y ahí sí que se obliga a que sea en alquiler. Y hay grandes bolsas de suelo que podrían dedicarse al alquiler y con un precio tasado. Y Leganés, por ejemplo, no ha participado en ese proyecto. Porque lo hace alguien de signo contrario, pero creo que es bueno que haya viviendas en alquiler, sobre todo si hay promotores que están dispuestos a hacerlo y dispuestos a aceptar que el precio sea limitado. Pero yo hablaba de vivienda pública. Yo voy a insistir. Todo el mundo termina hablando de la vivienda, que es lo que da el dinero. O sea, tenemos que hablar de dinero y porque es la necesidad más acuciante. Porque es la necesidad más acuciante. Pero ¿qué viviendas son las necesarias? ¿Por qué en Leganés se piden viviendas para jóvenes y no viviendas para mayores cuando es la ciudad más longeva de Europa? Eso es lo que tiene que definir el plan general. Ese es el estudio previo. Pero aquí el problema es que la gente no puede vivir en Leganés, que las viviendas, lo hemos observado, en el centro, la vivienda usada, un 47% exactamente es lo que ha subido desde el año 2019. Y al no haber viviendas, ¿cómo es posible que tengamos una promoción de Getafe, casi el 60% sean de Leganés? Porque es que en Getafe hemos hecho vivienda protegida de 120 metros en 172.000 euros. Esa vivienda aquí en Leganés cuesta 400.000. Algo estamos haciendo mal. Eso son políticas que es en la parte final del plan general, porque antes tendremos que decidir cuánta parte queremos y cuánta no. Totalmente de acuerdo. Y tendremos que intentar, algo que por supuesto al socialismo y a toda la izquierda no le gusta nada, es que se plantee la colaboración público-privada. ¿Por qué tenemos que diseñar planes generales donde los equipamientos es lo último y ya veremos? O sea, cuando se empezó a construir Zarza Quemada, ahora que todo el mundo se queja de Zarza Quemada, hubo un equipo de gobierno que pensó, y todos consensuaron, que eso iba a funcionar, pero si haces una densidad en un barrio,
eso va a necesitar un montón de cosas. O sea, ya de inicio... En Zarzaquemada no había equipos de gobierno, había Saturnino del Hierro, era el ordeno y mando, y además se le olvidó hacer aparcamientos. O sea, pero no se le olvidó. Pero Carrascal no se le olvidó. decidió que no. Plan general nació desbordado ya. Claro, entonces en el 85, eso era intencionadamente. ¿Y eso era por qué? Porque equipos socialistas querían traer muchísima gente que venía de Extremadura y de Andalucía y terminar generando lo que se generó, un montón de votos socialistas, porque parecía que regalaban viviendas y que se vinieran aquí. Pero si se hubiera pedido la participación de los ciudadanos, ¿se hubiera arreglado yo creo esos que no. déficits Yo creo que es la transparencia ya? lo más importante y tener cada uno claro el modelo de ciudad que tiene. ¿Por qué decimos que hay que revisar el plan general? Lo dice la ley. ¿Por qué no movemos los terrenos que tiene el ayuntamiento? ¿Cuántas parcelas hay que el ayuntamiento tiene que no puede especular y que no se está construyendo? Totalmente de acuerdo, creo que todos estaremos de acuerdo, Fran, Enrique... Y eso la ley te dice que un ayuntamiento tiene suelo, pero que lo tiene que mover. ¿A cambio de qué? Pues de cosas para los vecinos, si es que no hace falta que sea dinero. De venderlo más barato que nadie. Encarecer las viviendas, porque el terreno ese no se mueve. En ese sentido, quiero decir que un plan general, yo sé que a Fran no le va a gustar mucho. Si no existe una colaboración público-privada, no va a haber nunca plan general. Porque una administración pública, da igual que sea la de Leganés, la de Miguel Turra o la de Tombuctú, da igual. ¿Cómo lo explicaría yo? La cámara lenta se inventó en la administración pública. ¿Me explico? Entonces, o vas a una colaboración público-privada, o el plan general, el siguiente, del que estemos hablando ya, el de este que estamos hablando ya está obsoleto. Porque si ya de por sí las tramitaciones son como son, si ya con independencia de que, insisto, a mí la vivienda me preocupa, sí, pero me preocupa más la generación de empleo y que el valiente, el que genera empleo, que es el empresario, pues tenga un polígono industrial asfaltado, que aquellos trabajadores que vean necesario ir en bici tengan su carril bici, que aquellos que necesiten ir en transporte público vean que tienen un transporte público. Y a partir de ahí, yo creo que si no se tiene claro que es una colaboración pública-privada, no va a haber nunca ni un plan general, pero no nos engañemos, no hagamos trampas al solitario. Va a haber muy poquitas opciones ya, porque las administraciones están desbordadas, porque el número poblacional es grandísimo en cualquier municipio, estamos hablando de una ciudad como Leganés, similar, donde las necesidades de los ciudadanos cambian de la noche a la mañana, y lo que a mí más curioso me parece, yo el otro día estaba en una tertulia en la que me decían, oye, porque es que desde Europa nos dicen son las bajas emisiones, pero es que a mí no me tiene que venir Europa a decir lo que tengo que hacer, porque ya sé lo que tengo que hacer. Porque ¿cómo le explico yo a la gente, como lo ha dicho Beatriz antes, que en su momento vinieron de Extremadura o Andalucía, que tiene un volardo en su acera... O que su vivienda no tiene calefacción. Efectivamente. Entonces, ¿cómo puedo explicar? A mí no me tiene que venir Europa a decir nada. Lo que tiene que haber es un estudio continuo, una valoración continua, y lo que no se puede hacer desde la administración y lo que no se puede hacer desde la administración pública, pues señores, guste o no guste, tendrá que hacerse con colaboración privada. Yo quería decir un apunte solo respecto, ¿por qué nos dirigimos a la vivienda solo? Es que lo interesante no. Es que los polígonos industriales que están cerrados y no se han empezado es porque están mal diseñados en el plan general. El suelo industrial da exactamente los mismos rendimientos que puede dar la vivienda. Lo que pasa que el polígono industrial tiene que poder hacerse algo. Solo si me permite, en términos de Producto Interior Bruto, todavía da más beneficio el suelo industrial. Pues porque se especula con la vivienda. Bien, pero cuando tú el 80% de los casos de corrupción, Beatriz, vienen por la vivienda, por la edificación. No, porque retienen la licencia. Mira, Beatriz, si tú quieres poner una industria en el PP2, por ejemplo, o quieres hacer mini naves, a los pocos que se han atrevido a hacerlo les ha costado casi 4 años tener la licencia. Claro, ¿por qué? La norma, primero, es rara, es estricta, pero la interpretación ya es de cachondeo. Entonces, no tienen salida. Los usos están muy limitados. La edificabilidad. Sé generoso en lo industrial, que crea empleo, y no pongas todo en la vivienda, que también tiene que tenerlo. Pero que si no funciona, no solo hay una parte de razón en lo que tú tienes, es más sencillo, la vivienda, sabes, la necesidad imperiosa, el industrial requiere un emprendedor que esté trasnochado y que se quiera jugar su patrimonio, que se lo juega y luego pierde. Entonces, claro, es muy difícil meterse cuando encima las reglas del juego no son adecuadas, cuando las normas no te permiten hacer, y si has fracasado en que has puesto una tienda de botijos y la quieres poner de paraguas y te dicen que no, pues es muy complicado. Luego, ese plan general, ahí sí tiene que haber unas normas que permitan que el que ha hecho
esa inversión, se ha jugado su patrimonio, lo pueda recuperar cambiando de actividad y manteniendo el empleo. Sí, pero si no abrimos la mente, si no abrimos la mente y no cambiamos el concepto del urbanismo y de la política relacionada con el urbanismo, vamos a seguir haciendo el mismo plan. En eso estamos. Esa es una de las objetivos de esta reunión, y que los políticos también os pongáis las pilas y hagáis ese debate, claro que sí. ¿Sabes cuál es la diferencia entre los polígonos y las viviendas? Que las viviendas responden a una necesidad y las vas a ocupar todas las que tengas, y para atraer a empresarios que quieran invertir en Leganés es más difícil. Es bastante más difícil. Con políticas socialistas, sí. Pero es una pregunta que me contestas y que va para ti. Yo hace unos días llevo una batería de reuniones con unos colectivos de inversores que andan buscando terreno industrial para establecer sus industrias en la ciudad de Leganés. ¿Vale? ¿Con qué herramientas yo les digo venir? Que esto es la caña de España. Pues está en gobierno, señor Morago. No, pero yo te estoy hablando con un plan general de hace 2 décadas. Pero se puede... Mira, estamos hablando de que sobre la base, que ya no se puede hacer, pero se ha hecho durante mucho tiempo, de regalar terreno para que aterricen las industrias, al final no conseguimos generar empleo, porque lo que hacemos es desplazarlo de unos pueblos a otros, pelearnos con Getafe, con Fuenlabrada, y al final el empleo es el mismo. Lo único que hacemos es que... cambiar de sitio. Cambiar de sitio. Lo que tiene que hacer el ayuntamiento es lo que se ha empezado a hacer. Es rehabilitar los polígonos, es modernizar los polígonos, y ahora solo queda cambiar las normas y las ordenanzas de usos. Digo, yo lo que pasa es que, claro, cuando se habla de la colaboración público-privada, o sea, en términos absolutos nadie está en contra de nada, pero vamos, la diferencia es una, y lo vemos en muchos casos con la vivienda de Levima, es que tú le das a la iniciativa privada el bloque de viviendas, y a los 2 días la iniciativa privada te duplica el precio y te echa a la gente que está viviendo en esos pisos. Por lo tanto es imprescindible. Frank, yo hablo de mi libro, que es la parte industrial, que ahí por narices tienes que ir a público-privado. Por lo tanto es imprescindible que con una herramienta que tiene el Ayuntamiento de Leganés, que es Ensule, se haga un parque de vivienda que no dependa de la especulación, porque es que la vida de la gente no puede depender de la especulación. Hacerlo. No es un individuo, la especulación es un sistema. Es un sistema. Mira, yo quería también decir los efectos perversos de un plan general malo y obsoleto. Hace como 6 meses me trajeron un proyecto al despacho. Se trataba de unos emprendedores que hablábamos de medicina no invasiva, de hacer 2 hospitales, un hospital con toda esa tecnología, una facultad de veterinaria también, y residencia, o sea, facultad y hospitales. Tenía que ser cerca del aeropuerto, y yo aconsejé que fuera Leganés. ¿Cuál es el problema? En Leganés teníamos 2 problemas. Uno, que la responsable no compartía que la medicina pudiera ser privada, entonces que nos jodemos. Hablábamos de 8.000 empleos, hablábamos de que Leganés estaría en el top mundial porque los inversores eran gente con mucho potencial y se trataría de avanzar en la medicina. Lo tenían muy estudiado, pero es que además, aunque no hubiera ideológicamente contrario a eso, es que hay que hacer revisión del plan general. ¿Cuándo? ¿En 10 años? No, es que estos querían hacerlo en 1 año y medio, 2. No, pues hemos perdido 2 universidades, 2 hospitales, porque el instrumento de planeamiento no nos lo permitía. Pero no es el instrumento de planeamiento. Sí, y que además ideológicamente no se veía, pero aunque se hubiera visto, aunque se hubiera, perdona, vea, aunque se hubiera visto ideológicamente y si estuviera de acuerdo, no todo el mundo está en contra de que haya un hospital privado bajo su riesgo, es que desde el punto de vista del instrumento, para ponerlo en valor en 1 año o 2 era imposible, porque el suelo vacante es suelo urbanizable no programado. Es donde habíamos planteado nosotros una modificación del plan general para hacer viviendas y habíamos renunciado a hacer viviendas. Pero y además no hay que hablar solo de Leganés. Quiero decir que el urbanismo al final depende mucho de la comunidad autónoma. Y lleva muchísimos años el urbanismo parado en la comunidad. Totalmente de acuerdo, pero yo quería traerlo a Leganés. Yo vivo en Leganés. De todas formas, yo no estoy en contra de la sanidad privada ni de la educación privada. Yo lo que digo es que los vicios cada uno se los paga. El problema es que la privada, al final, acabamos pagándola desde lo público. Ese beneficiando a un sector social. Ese matiz es súper correcto. Pues díselo a la gente, que eso es correcto, claro que sí. Bueno, yo ahí discrepo un poco, sí. Pero... Yo pago mi póliza, ¿no? Pero eso sería otra La pública tendría que ser mejor. La marihuana libre. Que la pública tenía que ser mejor y yo me pago mi póliza. Pero hablando de esto, ¿habéis detectado la necesidad de viviendas en Leganés o no? ¿O es un tema
que no... yo personalmente... Es una obviedad eso. Personalmente, como ya se ha repetido hasta la saciedad, y además yo no lo oculto, yo no vivo en Leganés, ¿vale? Aunque yo lo hice hace muchísimos años. ¿Vives en el Casoplón? No. No, tampoco. Pero Pero sí es Tienes verdad que derecho a tener vivir una empresa fuera. pública, una herramienta como es una empresa pública del suelo, que no tenga la operatividad directa de la construcción de vivienda desde hace mucho tiempo, pues no guarda mucha lógica. Hay que explorar todas y cada una de las acciones y intentar abordar esas soluciones habitacionales desde la mejor herramienta pública que tienes, ¿vale? Pero eso es una parte de la modernización de la ciudad, y como bien dice Beatriz, que hoy además me preocupa, estoy empezando a tener demasiados puntos de acuerdo contigo y eso ya me preocupa. Hasta ¿vale? Fran. Yo estoy hablando más como técnico. Entonces, No, quizás sea por eso, correcto. ¿vale? Eso es, digamos que el penúltimo o el antepenúltimo eslabón de una larga cadena, ¿de acuerdo? Antes tenemos que fortalecer el anclaje inicial de la cadena, más que los eslabones tengan la fuerza y la consistencia para una robustez tan sumamente fuerte para los distintos vaivenes que efectivamente puedan sufrir. Partiendo de la base de que la matriz tiene que ser un informe técnico, y a partir de un informe técnico debatir, porque si no, en esa participación puede entrar cada melón de ideas que no te quiero ni contar. ¿Vale? Un informe técnico guiado un poco por el modelo de ciudad que quiere el equipo de gobierno. Pero nada más que yo en esta mesa pido que hagamos una reflexión, ¿vale? Y es muy fácil, bicheemos una serie de países que también pertenecen a Europa, que no son Dubái ni en términos de eficacia energética en los nuevos modelos de ciudad que ya que tienen casi la misma antigüedad que la nuestra o más, ¿vale? Desde el punto de vista del abastecimiento de las energías tipo calefacción, suministros energéticos, suministro de gas, y veremos que nos queda mucho por hacer, pero todos ellos han llegado con una matriz. Y es que ha habido unas premisas políticas que han dicho esto es lo que beneficia a los ciudadanos y ningún partido político que venga detrás lo puede tocar. Tiene que tener el compromiso de seguir trabajando en ello. ¿Me explico? Porque es la única manera que podemos hacer pero es que además, evolución. Pero es que eso es una utopía. O sea, estamos en Europa, en Bruselas, todo el mundo habla de lo que tenemos que hacer, que tenemos que poner placas, que tenemos que utilizar... Te he dicho antes que a mí Europa no me tiene que venir a decir lo que he dicho. Sí, bueno... ¿Quieres salir de la Unión Europea? No, yo no he dicho eso. Yo he dicho que en ese sentido no me es de broma. No, me refiero que al final todo este tema ecológico, todo el tema de las energías verdes las tenemos que asumir el vecino de turno. O sea, ¿cómo podemos pedir que queremos un plan general para que pongamos energías renovables y tenemos un ayuntamiento? Es trasladar el problema al vecino. Ya, pero tendremos que predicar con el ejemplo. Sí. El ayuntamiento, ¿por qué no ha hecho un programa para que todos sus edificios sean sostenibles? No lo hace, vale muchísimo dinero. ¿Por qué lo tienen que pagar los vecinos y el ayuntamiento no? Nos subieron los impuestos para pagar los de ellos y luego los nuestros también. Yo lo intento explicar, es que mejorar los sistemas energéticos de los edificios no solo poner placas solares. Si tú actúas sobre la fachada, por ejemplo, en barrios como Senicasio, que se ha hecho muchos, estás consiguiendo ahorros de en torno al 30%. Pero eso es de obligado cumplimiento. Ya lo llevamos al pleno, la obligatoriedad de las CITES y de las ITES. O sea, es que eso es... Quiero decir que, pero estamos jugando un poco a la arbitrariedad como lo hacíamos en los polígonos industriales. Nadie está en contra de que se haya faltado un polígono. Yo, particularmente, lo que estoy en contra es que 25 millones de euros del ayuntamiento se lleve una inversión que es a faltar los polígonos cuando es una tarea de mantenimiento. Es una tarea de mantenimiento. Si se hubiese hecho bien, ¿por qué tenemos que dar subvenciones a los polígonos y no que el ayuntamiento se haga cargo del mantenimiento de las vías? ¿Para que ahora vendamos que renovamos los polígonos? Es que no tiene sentido porque ninguno. Bien sabes, si tú has sido equipo de gobierno, que es inviable por la velocidad de una administración. Es inviable. Ya, pero llevamos mucho tiempo dejando que los polígonos se degraden. No se ha llegado pero Beatriz, así. Dame la razón si no es más cierto. Si la velocidad de la administración tiene que acometer eso, el día que va a acometer una modernización de un polígono industrial, cuando llega allí parece la franja de Gaza. Pues entonces, prioridad de equipo de gobierno. Que sea rápido la gestión en el ayuntamiento. Y creo que coincidíamos hace unas horas. Y si alguien no para, y creo que coincidíamos hace unas horas una tertulia que es fundamental la actualización del conocimiento dentro de la administración pública y poner todos los medios. Yo quería hacer una pregunta. ¿Por qué a todos los equipos de gobierno, cuando han llegado al ayuntamiento, nuestro lloro y nuestro lata es ¿qué pasa con el plan general? Todos, ahora es imposible, deja que y cuando ya falta un año y medio, no. Esto ya a un año de las elecciones... Pues en la siguiente legislatura, si Vox gobierna, será de las cosas que haga sentándose y además hablando clarísimo.
pero Ole clarísimo. tus narices. Porque además todas Eso es las hablar reuniones claro. que Vox mantenga aquí para entrar en coaliciones, para hablar del plan general, serán públicas. Y verás como cuando las reuniones no son en despachos, que no las escuche nadie, verás cómo las cosas evolucionan muchísimo mejor. Parece de Podemos, Beatriz. No. Es que las asambleas de Podemos no tienen nada que ver con la transparencia y la claridad. A nosotros Porque sí nos yo... preocupa que durante 3 legislaturas hemos escuchado ese mensaje. No, ahora no es el momento. No, es que, joder, es que fulanito, es que va a criticar. Una de las razones de pedir que haya estas jornadas es para esos que en las redes sociales y tuitean y dicen gilipolleces, coño, que las digan y que identifiquen a los que somos malos, Es que el los plan identifiquen. general no da Y entonces, votos. no, pero es No que da votos el pero plan pero general. asusta a los que tenéis que tomar la Claro, responsabilidad. por Yo eso, personalmente, desde el No da votos principio el plan de general. Sí, este mandato, yo personalmente Eres una excepción, he pero dicho que el plan general es necesario. claro, pero no es razonable Por que un poder, político pues se hacerlo. escude, es que fulanito de tal, que tiene 3 votos, o menganito de tal, joder, se va a oponer. Coño, el riesgo, ¿no tenéis un seguro por ser concejales? Pues claro que tenéis que Pero eso arriesgaros es muy fácil. a que os pongan a Su parir. plan general encima de la mesa a todo el mundo y que luego se retrate todo el mundo en el pleno. Exacto. Tú habrás hecho tu trabajo y te lo ha bloqueado alguien. Correcto. Pero si el equipo de futuro todo el gobierno, mundo si el equipo de dice que no, gobierno no claro. lo hace, Hombre, Beatriz, tenemos que decir que alguien tiene que tomar la iniciativa. Ya, Yo pero le el decía, trabajo es hacer el plan sí, general. yo le Vienes decía, a gestionar al ayuntamiento. Entonces, si alguien te lo bloquea, ahí está. Tú sabes que si en la siguiente legislatura tienes mayoría absoluta o vas a coincidir con alguien que te va a votar eso, se va a votar en cuanto tenga los votos. Y la gente lo sabe. Queridos amigos, bueno, Fran, acaba. Creo que he sido siempre muy sincero. Para mí la prioridad siempre, y creo que hemos hablado de esto, nosotros siempre ha sido la rehabilitación. No nos negamos porque además nosotros también defendemos otro modelo de ciudad y esta es la herramienta concreta. No nos correspondía a nosotros iniciarlo. Creo que hay que iniciarlo y estamos hurtando el debate a la sociedad. Bueno. Que insisto, para Pues- que se pronuncie la pues- gente tiene que ver las alternativas que hay, porque no todos somos Correcto, arquitectos. correcto. Hoy nos lleva Beatriz ventaja a todos, porque es oficio. Además, arquitecto sí, urbanista. pero Eso. te diré para tu gratificación, es que los de fuera, los que ponemos, estamos en el sector inmobiliario, también creemos en la rehabilitación y creemos que es la gran olvidada. No hay derecho, pero es compatible. Si es que polígonos, nueva vivienda, Claro, es compatible. es que es compatible. Y yo antes me quejaba, cuando yo parecía un iluminado que decía, hay que hacer un plan de reforma interior que de todo la almendra central y San Nicasio, precisamente para decir cómo y dar incentivos. Hubo incluso una propuesta para rehabilitarlo, fue muy ingeniosa. Llegó la burbuja, pero sobre todo no se hizo por la pelea entre quién iba a liderar eso y quién se iba a llevar el dinero. No hablo de políticos, pero sí de profesionales. Y se vino abajo, como no se pudo hacer nunca el gran aparcamiento para el centro en la Fuente Honda. Es por rivalidad entre nosotros y porque algún político apadrinó la postura de no hacer nada. Nos quedan apenas 2 minutos, amigos, justo cuando estaba cogiendo el debate, la tertulia, a un ritmo impresionante, encantador. Voy a lanzar 2 preguntas al aire y os pido que seáis lo más breve que podáis. La primera sería, hemos hablado de ello además ya hace unos minutos, ¿quién puede especular y cómo se puede evitar la especulación? Y por último, si apoyaríais, los que estáis en esta mesa, una revisión del plan si fuese participativo. Yo he dicho desde el principio, desde el año 19, que el plan general creo que es necesario. Creo que deben de participar las partes equilibrantes en un plan general, ¿no? Por supuesto, a raíz de una matriz que sea un informe base sobre el que hay que hablar, con lo cual creo que estoy totalmente de acuerdo con ello. En cuanto a lo que hablabas de la especulación o no especulación, yo creo que si todo se hace atendiendo a norma, no tiene por qué haber una especulación más allá de la persona en sí, personal que quiera él de su proyecto de vida, ¿no? Pero quizás en los tiempos que vivimos ahora y con las fiscalizaciones que hay, yo creo que es tremendamente difícil. Sí, yo, aunque sé que los protagonistas sois vosotros, muy brevemente, las medidas tienen que ser que los proyectos tengan un periodo de ejecución. No vale que a mí me recalifiquen mi huerta y lo tenga esperando a ver si 5 o 10 años, cuanto más tarde, es decir, que nos limiten en ese plan general, oiga, o usted desarrolla o se lo quito. Segundo, que seáis rigurosos los políticos con el tema de la vivienda protegida. Cada día se da más en los concursos que ya sin ningún pudor los que se les adjudica las viviendas ya piden como un 30 o un 40% por encima de módulo y no pasa nada. Yo me vi obligado a presentar una demanda en un concurso de arpegio
la administración se puso de lado, en este caso la comunidad, pero claro, me encontré que a los adjudicatarios eran 2 empresas, yo no tengo nada contra las empresas, y tuve que retirar del contencioso esa demanda. No creo que seamos los ciudadanos, la sociedad civil, quien tenga que proteger y evitar la especulación. Sois vosotros los políticos. Aquí no se ha dado leganés. Yo, si de algo estoy orgulloso, es que aquí no habéis consentido, ni los anteriores ni vosotros, aquí no ha habido ningún escándalo más allá de las gasolineras. Total. Puede ser, ¿no? Pero son pequeñas minutas. Pero pero son 3 céntimos que seguramente era injusto lo que estaba. Pero aquí, escándalos, se han hecho miles de viviendas. ¿Dónde está el dinero gordo? Nada. O sea, vale, si un tío se ha vendido por una bolsa de pipas, eso no es especulación, es una ridiculez. Ya, pero es que un 3% es muchísimo dinero. Si es de 1 millón, sí. Si es de 1.000 euros... En cada proyecto es muchísimo dinero. Bien, y pues, es tan fácil... Pero no le denunciáis, no investigáis, que eso nos perjudica a todos. Pero los bueno. Perdón. La corrupción la tapan casi todos los partidos. Yo me he ido de un partido justo antes de que empezara la corrupción. Mira, yo he dicho hasta dónde he podido contar. A tapar, no, es joven. No, yo no he tapado nada, pero no soy ingenuo y sé que en estas cosas... se puede dar. Que se han financiado partidos, que luego ves en las campañas electorales grandes cartelones que dice, ¿y esto cómo se paga? Porque con la asignación de grupo municipal no se paga. Y además partidos que no tienen militantes, ¿cómo se paga eso? Ella ha citado las gasolineras. Pues es un poco escandaloso, sí que era. Y yo no soy... claro, entonces yo que llevo 3 años por una licencia porque no he pagado, ¿no? No, que sí, que broma, todos que sí. Sabemos y 3 años llevo. Las cosas que han pasado en este ayuntamiento. Lo que pasa es que ya quedan mal decirlas y dar nombres. Sí. Pero como todo el mundo tapa ese tipo de cosas, pues al final el que señala es el malo, aunque sea contra la corrupción. Decías que... A Fran no le hemos dejado hablar. Sí, ¿quién puede, qué elementos, yo creo que lo he explicado antes, pueden tener parte en la corrupción? Te cedo la palabra si te tienes que ir. No, ha sido un placer, pero se me pisa el tiempo. Tienes Tienes que perseguir expedientes. ¿Cómo lo sabes? Hoy ha sido un auténtico placer y muchas gracias. Muchas gracias, Enrique Morago. Adiós, Enrique. Que no te dejamos. Decía, ¿quién puede intervenir en la corrupción? Es que mucha gente, los propios partidos de los que estábamos hablando, no se nos olvide, políticos, funcionarios, tenedores de tierras, constructores, lo he enumerado antes. La solución, yo creo que la transparencia es un elemento... Un mejor antídoto. Es uno de los mejores antídotos, pero acompañada de información, lo digo por sintetizar. Luego, estáis a favor de... Yo creo que hay que elaborar un nuevo plan general de ordenación urbana. Y insisto, nos tiene que servir para identificar qué tipo de ciudad queremos. Pero que sea participativo. Pero que sea por participativo. Supuesto, primero elegir el modelo de ciudad. Pero mira, primero hay que tiene que ser participativo, pero alguien toma la decisión y es el equipo de gobierno. Correcto. Y esto y con los acuerdos a los que sea capaz de llegar, porque no tiene mayoría. Lo dice la ley, es vuestra responsabilidad. Y hay que escuchar a todo el mundo, pero también hay que tomar decisiones, porque aquí hay muchos intereses contrapuestos y es imposible poner de acuerdo a todo el mundo. Al final, el conflicto está ahí y alguien tiene que tomar la decisión. Yo muy breve a la... Para nosotros tiene que tener unos elementos que sirvan para mejorar desde el punto de vista medioambiental también nuestra ciudad. Es decir, casas que consuman menos, pero también que tengan espacios dotacionales, también que tengan zonas verdes, también que tengan una forma de llegar a ellas, porque hemos hecho barrios nuevos y luego no le hemos puesto transporte público, ni le hemos puesto polideportivos. Entonces todo esto hay que compensarlo y hay que garantizarlo. Y debatir la madre del cordero, que se hace con las plusvalías. Yo apuesto por la empresa municipal. Las plusvalías tienen que servir para un parque de vivienda público en régimen de alquiler. Y es que si no, no tiene sentido tener una empresa municipal del suelo. Yo te digo ya, has dicho algo interesante, las plusvalías. Coño, que es que las tenéis que decidir vosotros, los políticos. Eliminarlas. No, es bueno. Esa es la postura del partido. Pero la ley del suelo es que si los elimináis, no subís los impuestos. No, hay otras, no. Bueno, pero eso es un debate más allá. Primero tengamos la gallina y luego veremos si pone huevos. Yo, para contestar muy rápido, claridad en el proyecto de ciudad previo a hacer un plan general. Porque si ya lo dices, ¿cómo lo vas a hacer? No te influenciará nada porque tengas que cambiar cromos. Y transparencia, por supuesto. Y participativo dentro de la ley sin ser asambleario. Así es, así dice la ley. No, es verdad que es lo que dice la ley, además. Que tienes razón. Oye, pues Beatriz Tejero, adelante. Sí, yo por último decir, daros las gracias porque os habéis desnudado aquí, pero que la parte civil de esta sociedad, tanto los ciudadanos que queremos vivir aquí, me agrada mucho
que tengáis ideas y que no son descabelladas, todo lo contrario, y que además estáis por hacer. Pues oye, gracias y gracias. Efectivamente. Un placer. Beatriz Tejero, Fran Muñoz, Francisco Montero, muchas gracias por vuestra participación y cuando queráis podemos volver a hacer otra mesa similar, porque es verdad que se nos han quedado algunas cosas en el tintero, como lo de las plusvalías, que tiene ya por sí un debate. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias.